Bienvenidos a Energía 21. Hoy te proponemos un programa diferente. Vamos a reflexionar juntos. Esto lo proponemos dado que hace unos días en Estados Unidos ha sido elegido un hombre para presidirlo, nada menos que a la potencia más importante junto a China, un hombre que niega el cambio climático, un hombre que reniega de algún modo de las energías renovables, como la solar, la eólica. Nos parece entonces oportuno que reflexionemos, dado que, ¿en qué momento estamos? Argentina comienza a despegar con las renovables. Argentina pareciera que tiene un horizonte bárbaro y hay muchos proyectos, muchos temas vinculados, pero Argentina está en el mundo, y en el mundo de las renovables todos están inquietos con esta nueva elección ocurrida en los Estados Unidos. A tal punto que la empresa danesa más importante del mundo en cuanto a la generación de molinos para producir energía eléctrica, cayó al día siguiente sus acciones estrepitosamente y así sucesivamente. Trump ha utilizado en sus expresiones de campaña fuertes expresiones. Es un hombre que no se anda con titubeos. Es un hombre que ha dicho, por ejemplo, que la energía fotovoltaica necesita 32 años para amortizarse y que entonces no sería rentable. Ha dicho que los molinos que generan los aerogeneradores estropean la visual, le son incómodos, son ruidosos. Cuando le pidieron evidencia acerca de lo que estaba manifestando, dijo: la evidencia soy yo y mis dichos. Frente a este hombre que niega el cambio climático, en un momento de extrema gravedad como está la vida en el planeta, donde aproximadamente el 30% de las especies animales y vegetales están en riesgo, un hombre que pertenece a la potencia más desarrollada del mundo junto a China, que niegue el cambio climático y que diga que los acuerdos celebrados en París los van a revisar y quizá amenaza con no ponerlos en funcionamiento, cuando recordemos, en París todos los países lograron acordar hacer esfuerzos para mitigar los gases contaminantes a la atmósfera que causan el efecto invernadero. Este hombre entonces nos lleva a reflexionar en qué mundo estamos, a qué mundo podemos ir y, por supuesto, cuán atentos tenemos que estar a las decisiones que se tomen desde allí. Por supuesto también que nos vamos a dar un espacio para ver qué pasa en nuestro territorio, en nuestra Argentina, donde las energías renovables pareciera están tomando un impulso muy favorable. Presenta Energía 21. Asociación Argentina de Energía Eólica. Nos esforzamos día a día con el fin de impulsar el desarrollo de la energía eólica, tanto a nivel nacional como mundial. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Desde 1944, trabajando para contribuir a la mejora de la formación profesional. Una organización creada para velar por el cumplimiento de la ley en el ámbito profesional. DCS Consultora, constructora, confiabilidad y calidad en construcciones civiles e industriales. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Y conversamos con el ingeniero Emilio Apud, quien viene del área de la energía, que es un hombre formado en la energía, hoy integra el directorio de YPF, fue secretario de energía e integra también esa mesa de exsecretarios de energía que han publicado, dicho, manifestado, aconsejado durante la gestión anterior. Lo primero que queríamos saber es ¿qué panorama ve de la energía en estos momentos en nuestro país?
La energía es una gran contradicción en energía, porque tenemos los mejores recursos en cantidad, calidad, ya sea renovables como no renovables. Tenemos los mejores vientos, las mejores radiaciones solares, ríos caudalosos, un know-how, un conocimiento bastante interesante de más de 50 años en energía nuclear, y ahora están los shale y tenemos todo el mar por explorar. Es decir, tenemos energía para mucho más que 40 millones de habitantes. Tenemos energía para exportar. El problema es que por hacer mal las cosas, toda esa energía potencial que está bajo tierra o que pasa por el viento, por las aguas o por el sol, no alcanza en estos momentos para poder cubrir nuestras necesidades domésticas. Es decir, el consumo interno de energía global en la Argentina es mayor que el que se produce. Entonces estamos importando el 30% de nuestras necesidades de gas, estamos importando también combustibles y a veces electricidad. Por otro lado, la situación económica no permite volver al equilibrio desde el punto de vista de tarifas, de precios, etcétera. Se ha optado por un camino más gradual. Entonces vamos a tener que esperar un poco para volver a tener un buen servicio de electricidad como lo tuvimos hace 15 años y ser no solamente autosuficientes, sino en el mediano plazo empezar a exportar todo el excedente que tenemos, porque como ya digo y siempre lo reitero, tenemos energía para 400 millones de habitantes, lo mismo que pasa con el campo, y no puede ser que siga en forma potencial y nos pueda ser transformado en riqueza. Hay serios indicios de que acá a fin de siglo, que parece muchísimo, pero son 80 años, no se use más los hidrocarburos. No se usen más, ¿por qué? Porque la sociedad mundial, la gente, está convencida de que es dañino para el efecto climático, es dañino para la salud, para la naturaleza, y va a ir siendo reemplazado por energías renovables. Es decir, la electricidad va a ser, digamos, el protagonista energético. Para producir electricidad es necesario fuentes sanas. Y el principal paso que se está empezando a vislumbrar es reemplazar combustibles fósiles en el transporte, con todos estos desarrollos que está habiendo en motores eléctricos, ¿no? Que ya tienen autonomías de más de 600 kilómetros, etcétera, y con legislaciones y normativas en varios países que van a prohibir el uso de automóviles con combustión interna. Bueno, yo creo que se abre una ventana hacia un cambio muy importante que va a establecer que en no más de 80 años se deje de usar hidrocarburos. Entonces, lo que tenemos que hacer como país que tiene mucho hidrocarburos, sobre todo shale gas, somos la segunda potencia mundial en recurso de gas, es tratar de ponerlos en valor antes que deje de tener valor, ¿no? También estuvimos en CADER, la Cámara Argentina de Energías Renovables, que reúne a todo el sector empresario vinculado a las renovables. Y conversamos con su presidente, Marcelo Álvarez, quien también viene de la energía, quien ha dedicado a la energía renovable su vida. Entonces lo escuchamos porque nos interesa observar qué reflexiona, qué dice la Cámara de Energías Renovables. Sí, en particular con el sector de energía renovable estamos en una bisagra. Argentina históricamente ha dejado pasar oportunidades, fue el primer país no anexo 1 del protocolo de Kioto que tuvo una ley de pago diferencial en tarifa para renovables, esto fue en el año 98, no se reglamentó, el estímulo tenía en pesos en el texto de la ley, en el 2001 con la devaluación murió antes de nacer. En el gobierno pasado, en el 2006, se promulgó la 26190 que fijaba un modelo de 8% a 10 años.
se reglamentó 3 años después para convocar a Genren. Genren fue un paso en la dirección correcta, pero insuficiente, al no tener garantías CAMESA de lo que se firmó, de los 900 megas que se firmaron, se ejecutaron solo el 14%, y hoy con la 27191 aprobada y con nuevas autoridades, habiendo vuelto al mercado de capitales, que independientemente del impacto que tenga en la macroeconomía, en lo que se refiere a la tasa a la que se endeuda el país para renovables, es una buena noticia. Lo que hace es el proceso Renovar generó una licitación por 1000 megas, tuvo 6 veces y media de ofertas por lo que quería comprar y consiguió precios que eran récords. El año pasado el megavatio hora de planta solar en Argentina salía a $240 y las ofertas ganadoras fueron por 60. En eólico era 115, $120 el año pasado y este año está en 59,5. O sea que cuando uno ve la evolución, la perspectiva es que Argentina, que hoy está en el puesto 14 o 15 en términos de tamaño de mercado en Latinoamérica, cuando debiera ser el tercero detrás de México y Brasil por tamaño de mercado tanto energético como eléctrico, está ante una bisagra. Lo que contrató Renovar de solar fotovoltaico, para tener una idea en términos de escala, es el mercado acumulado argentino histórico son 25 megas hasta el día de hoy. Contrató 400 megas en la ronda 1 y va a contratar 200 más en la ronda 1,5. O sea que el año que viene va a estar instalándose en Argentina 18 veces el mercado que había acumulado en toda la historia hasta el 2016. Esto lo que genera es movimiento de inversiones, desarrollo de capacidades locales, mucho estímulo en el sector, pero concentrado en grandes parques. Y lo que esperamos que suceda en paralelo con los grandes parques es usar renovables para generar cerca del consumo. El modelo de ley de distribuida, que en este momento está en tratamiento legislativo, que tiene un proyecto unificado entre distintas fuerzas políticas, esperamos que lo que genere es un espacio donde el usuario residencial, el usuario comercial y el usuario industrial tengan estímulos para generar energía en sus propias instalaciones e inyectar a la red, y que tengan un incentivo económico para que eso les convenga, no solamente para amortizar la inversión inicial, sino para tener una renta a 20 años. Sí, sería bárbaro que todos los techos de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tuviesen sus paneles o fuesen autosuficientes energéticamente, y que si algo sobrara se inyectara a la red. Bueno, de hecho, ya se está yendo en los países europeos que tienen metas de 100% renovables 2050, uno los ve a simple vista, la figura que en otros momentos era el tanque y la antena de televisión en Argentina, en esos países está reemplazada por módulos fotovoltaicos, en lugares de mucha menos radiación que la que tiene Argentina disponible en la inmensa mayoría de sus ciudades. Entonces, la oportunidad que tenemos es para, en un lugar donde se amortiza 2 o 3 veces más rápido por el valor de la radiación un sistema fotovoltaico que en Alemania, poder utilizar, ojalá fueran todos los techos, pero con el 10% de los techos, que es un esquema ambicioso porque no todos están libres de sombras, no todos tienen la inclinación adecuada o la orientación adecuada, pero usando el 10% de los techos tendríamos para racionalizar el consumo de electricidad a partir de que el prosumidor, que es como se conoce el consumidor que genera, el prosumidor también racionaliza su propia demanda, empieza a consumir menos y empieza a consumir más inteligentemente, no solamente menos, sino lejos de los picos de demanda, porque sabe que planchar a las 7 de la tarde no es negocio, y sabe que todo lo que puede descentralizar del pico de demanda redunda en un beneficio económico para él. La más eficiente de las campañas de uso racional de la energía es cuando tiene impacto en el bolsillo. La convicción funciona en algún sector muy militante, pero en el resto de la sociedad el impacto económico es el que más incide en las conductas individuales. En el área de las renovables, las empresas más importantes del mundo están abriendo sus oficinas acá en la ciudad de Buenos Aires. Vienen a buscar negocios, vienen a ofrecer lo que tienen, su capacidad de desarrollar parques. Lo que ven los inversores, ninguno lo hace por una cuestión moral o sentimental. Lo hacen porque ven que vale la pena arriesgar, porque hay mucha posibilidad de desarrollar el negocio de energías renovables, porque no se hizo nada.
tenemos los mejores vientos del mundo y sin embargo tenemos menos generación eólica instalada que en Uruguay, ¿no? Bueno, ni que hablar de España y de Alemania. Y lo mismo con el sol, ¿no? Y por otro lado saben que está desabastecido el sector eléctrico y que es necesario todo un cambio, tanto en calidad como cantidad, es decir, se dan todas las condiciones para venir a invertir y hacer negocios en la Argentina, ¿no? Lo que falta es que el gobierno, ¿no?, consolide todas sus actuaciones en pos de generar confianza, hacer normas claras y elaborar políticas de Estado, ¿no? En estos negocios y en toda la producción energética, el corto plazo no existe, existe el mediano y largo plazo, estoy hablando 10, 20, 30, 40 años, ¿sí? Entonces, tiene que dar buenas señales el Estado Nacional, el gobierno, que creo que las está dando, para, con los recursos naturales y humanos que tenemos, podamos complementarnos con lo que no tenemos, que es el recurso capital. ¿Qué pasó en Argentina que pintábamos también en el tema renovables hace unos años, por un lado, y por el otro, que tenemos la geografía que nos acompaña, la mejor calidad de viento, una radiación extraordinaria, todo lo derivado de la agroindustria que permitiría un desarrollo de la biomasa espectacular, y sin embargo recién nos estamos desperezando? Bueno, ahí para mí una frase de síntesis es: el recurso condiciona pero no determina. Tener sol o tener viento, muy por arriba del promedio mundial y en algunos casos de los mejores regímenes del mundo, en algunas zonas específicas como el norte de Patagonia en términos de vientos, o el NOA y Cuyo en términos de radiación solar. Eso solo no alcanza. El botón de muestra es Alemania estando a la sombra, tuvo un marco regulatorio que le permitió ser el primer mercado del mundo por más de 20 años, y Argentina, teniendo muchos mejores recursos, no desarrolló su mercado interno. Que el recurso condicione pero no determina significa que marco regulatorio, tasa de interés, estabilidad fiscal es mucho más determinante para el desarrollo de un mercado de energía que si tengo viento o si tengo sol. Entonces, por primera vez estamos con casi todos los astros alineados en términos para arrancar una parte de la curva que se dio en todos otros países, y no me refiero solamente a Europa, sino en la región. Chile, Uruguay, México, Brasil tienen políticas de desarrollo de renovables mucho más eficientes que las nuestras hasta ahora. Ahora estamos en un momento de bisagra con un marco regulatorio como la 27191, que es mejorable, pero que es suficientemente poderoso como para impulsar las renovables. Las autoridades locales, federales, convencidas de que quieren ir en esa dirección, y CAMESA respaldada en términos de garantías de cumplimiento de contrato a 20 años, como no estaba en el momento de Genren. Así que pareciera que la rueda empieza a moverse. El desafío va a ser, si esto sucede, que todos esperamos que suceda, y que las probabilidades de que suceda son mucho más altas que nunca antes, es que estar a la altura de circunstancia con todo lo que tiene que ver con el inicio de la curva de aprendizaje, que los cuadros técnicos formados, que los instaladores, que las oficinas de impuestos, que la aduana, que los transportistas estén en condiciones de hacer en tiempo y forma el traslado de equipos a sitio y la construcción en sitio. En este panorama de impulsar las renovables, a Argentina se le presenta una gran oportunidad, en la de generar industria, pymes vinculadas a las renovables. Es un desafío para Argentina, un desafío para el país en su conjunto. Sí, es un gran desafío para las pymes entrar en renovables, porque estamos un poquito fuera de órbita en cuestión de costos, ¿no? Si uno se fija en las licitaciones que hubo recientemente de energía eólica y solar, se han llegado a precios del kilovatio hora muy bajos, ¿no? $40, $45, $50, pero es todo una gran componente externa. Entonces yo creo que el desafío del empresario pyme nacional es empezar a ser competitivo, ¿no?, en producir
o en gestionar, porque no es necesario que se fabrique todo acá, ¿no? Yo puedo comprar, a lo mejor hacer un acuerdo con una empresa china que me provea los paneles solares y yo me encargo después de comercializarlo, de instalarlo a lo mejor en los domicilios o hacer parques, etcétera, ¿no? Ese es un gran desafío, pero que no podemos cargarlo solamente sobre las espaldas del empresario, que hay un costo país que está por afuera de los empresarios, que hace que sean también poco competitivos los empresarios. Es decir, la logística, los impuestos, la falta de infraestructura, son todas cosas. El tema laboral espanta a muchos inversores e inhibe a los locales, porque está hecho en base a un país utópico, donde se pueden dar todos los beneficios que uno quiera, no vinculados con la productividad. Entonces, hay que hacer varios cambios. Lo que digo, seguramente hay mucha gente que en estos momentos no debe estar de acuerdo conmigo, pero hay que ser realistas. El nivel de salarios sale en función de productividad, no en función de decretos. Si uno fija un salario en función de decretos, ¿no?, lo más probable es que el que tiene que pagar el salario no se meta en el negocio, ¿no? Pero bueno, digo, las empresas tienen que usar el ingenio, pero también todos los factores externos a la empresa que hacen a la conducción del país tienen que mejorar para no asfixiar a las empresas y que no sean competitivas. Pero hay un gran campo, yo veo, para las pymes, que vayan solas, que vayan asociadas, que hagan joint ventures con fabricantes. Es muy difícil competir con los costos que tiene, por ejemplo, China para fabricar paneles solares, ¿sí? Pero se puede hacer. El panel solar es un elemento de todo el negocio de la energía solar. Ahora se viene, he hablado con gente de las distribuidoras, que si cuando la tarifa cubra todos los costos, al renovar las redes, se van a hacer redes inteligentes de distribución, en donde el usuario va a poder interactuar con la empresa que provee el servicio, con la distribuidora o con la generadora, y entonces va a ser económicamente conveniente que con créditos, ¿no?, y con precios bajos como hay ahora de paneles, que se llenen todos los techos de las casas con paneles solares. ¿Por qué? Porque el ahorro que va a significar la electricidad que deja de consumir y la electricidad que va a meter en la red cuando no la usa, bueno, hace pagar el crédito rápidamente y después pasa a ser todo beneficio. Y como ocurre en los países desarrollados. Claro, o sea que hay un montón de nichos y yo creo que el empresariado local está en condiciones de hacerlo. Lo que sí, a mí me parece que viene una época en donde no hay que pensar tanto en que el Estado los va a favorecer, ¿no? Porque si el Estado favorece una actividad que no es productiva, no lo paga don Estado de su bolsillo, sino que lo pagamos todos los contribuyentes a través de más impuestos o peores servicios por otro lado. Es decir, tenemos que salir de la cultura del subsidio, porque el subsidio lo pagamos todos y en una forma inequitativa, ¿no?, y desigual, como pasa con los subsidios energéticos. Nos vamos a una pausa y ya seguimos reflexionando sobre el mundo hoy en los temas energéticos aquí en Argentina, en Estados Unidos, cómo está Argentina con respecto a los países latinoamericanos. Ya seguimos. Y seguimos en este programa especial dedicado a la reflexión, con dos entrevistas a hombres que dedicaron su vida a la energía y que tienen claridad de pensamiento. De modo que vamos a seguir escuchando a Marcelo Álvarez, presidente de la CADER, la Cámara Argentina de Energías Renovables, en este análisis que nos hace de cómo está posicionada Argentina hoy, de las posibilidades que tiene para el desarrollo de las renovables, de cómo está Argentina inserta en Latinoamérica y cómo es necesario que se integre con distintos países, con países limítrofes, para que lo que se produce acá o lo que se produce allá sea
de mayor beneficio. Y también, por supuesto, finalmente, vamos a preguntarle qué opina acerca de la elección en Estados Unidos, donde fue electo un presidente que, entre otras cosas, niega el cambio climático. Digamos que a partir de este desarrollo estamos vislumbrando un país diferente. Bueno, me encantaría pensarlo así. Yo no sé si va a alcanzar con la transformación con renovables como para que el país sea diferente. Me parece que Argentina necesita un proceso profundo de modernización, de transformación en lo político, en lo partidario, en lo económico, en el modelo de generación y consumo. Por ahora, desde el lugar que nos toca a nosotros, en lo que a renovables se refiere, parece generarse una burbuja donde las redes de actores se acomodan como para poder arrancar a mover la rueda. Al mismo tiempo es necesario planificar a largo plazo. Las renovables, para la penetración que estamos hablando ahora del 8% en el 2018, no hace falta mayores trabajos, se puede desarrollar con las redes existentes y con la matriz, con el resto de la matriz como está. Ahora, para penetrar con fuentes intermitentes de energía, intermitentes por el sol o por el viento, en penetraciones mayores a un dígito, o sea, para penetrar en 20% o más, necesito planificar, necesito potencia de backup en términos de despachable para mitigar la intermitencia de estas fuentes, centrales hidroeléctricas de paso, biomasa, alguna de otras formas de bioenergía, pero hace falta planificarlo, no es con un motor que yo lo enciendo y arranca y que me hace que pueda compensar eventuales desfasajes. Si no planifico, tengo problemas. Entonces, ha pasado en otros mercados, hay mucho aprendizaje hecho respecto de cómo planificar para la complementariedad. Lo que requiere la hora es trabajar con los países de la región para interconectarnos y poder vender energía de país a país para bajar los costos de la energía de repuesto que hay que tener, para decirlo burdamente, en términos de despacho, y optimizar los recursos, generar donde el recurso es de mayor intensidad y ser complementarios. Al tener integración en un escenario de 20 años, a tener integración regional con Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, yo logro ensanchar la diferencia horaria y correr los picos de consumo de cada uno de los países en fase con el recurso que tengo para abastecerlos. Si yo lo hago para un solo país me sale más caro, si lo hago para la región me sale más barato. ¿Y cómo están los vínculos con los países latinoamericanos a quienes hace unos años les vendíamos electricidad o gas y hoy les compramos? Chile no tiene mucha energía. Lo que nos está vendiendo de gas es un gas que compra del mundo y tiene una planta de regasificación. Es decir, lo que nosotros le pagamos a Chile es la regasificación de un gas que viene de otro lado. Pero yo creo que como fue hace 15 años y antes también, podemos exportar, puede ser un cliente muy importante de gas natural en la medida que lo desarrollemos Chile, ¿sí? Por ahora el flujo es al revés. Con Paraguay creo que es inexplicable que solamente tengamos Yacyretá, siendo que ahí está Corpus Christi, un aprovechamiento de aguas arriba en el Alto Paraná que tiene más potencia que Yacyretá todavía. Aguas abajo de Yacyretá hay otro que se llama Itacuá, que sería como un compensador de Yacyretá. Con Brasil hay otros dos grandes aprovechamientos hidroeléctricos grandes, uno es Garabí. Con Brasil tenemos interconexión eléctrica que podemos intercambiar porque los picos no se dan en el mismo momento en la parte de electricidad. Con Uruguay intercambiamos permanentemente, pero lo lógico es que en mediano plazo sea un consumidor de nuestra energía, ¿no? Y ahora es al revés porque nos dan a veces algo de electricidad, aunque parezca mentira, y están haciendo una planta que está parada ahora de regasificación y probablemente también nos vendan el gas regasificado en la transición. Es decir, regionalmente podemos interactuar mucho. Bolivia tiene mucho para hacer, lo está haciendo mal políticamente, igual que nosotros. Entonces tiene el gas ahí abajo y no lo saca y apenas le alcanza para darnos a nosotros y a los brasileños un poco.
¿sí? Pero Bolivia tiene gas, Brasil tiene energía hidroeléctrica mucha y ahora va a tener petróleo y gas, y entonces hay que buscar toda una interacción entre los países que tienen y los que no tienen y hacer toda una red regional en la que nos vamos a beneficiar todos, ¿no? El mundo se ha sorprendido con la elección que se llevó a cabo en los Estados Unidos, un hombre que niega el cambio climático, dice que es un invento de los chinos, y también reniega en algún caso de la energía solar y de la energía eólica. Ha perdido un juicio en la Corte Suprema de Escocia. Pedía él que sean sacados unos molinos frente a a una cancha de golf, porque le estropeaban la vista. Bueno, perdió eso. Fue muy notorio cuando se le pidió una evidencia científica con respecto a esos molinos, que eran dañinos. Dijo que la evidencia era él. Este hombre que niega el cambio climático y que tiene una visión así tan, digamos, extrema, creo que ha hecho temblar el tema de las energías renovables. Están mirando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar según la visión suya? En términos institucionales, como presidente de CADER, es mi opinión personal, no es la opinión de CADER, que no hemos discutido el tema aún. A mí lo que me preocupa de argumentos tan alambicados y tan pretenciosos y falsos es retroceder casilleros respecto de lo que se había alcanzado en París. Lo de París era insuficiente, pero era un paso en la dirección correcta. París demanda todavía mucho más trabajo para hacer que las sendas de emisiones y de transformaciones que son necesarias para irnos más allá de 2 grados en el 2100, políticas activas de todos los suscriptores del acuerdo, mucho más importantes que las ya comprometidas. Ahora, cuando uno escucha argumentos del presidente electo de los Estados Unidos, que es uno de los principales responsables de emisiones del planeta, junto con China, preocupa a partir de volvemos casilleros hacia atrás a discutir el origen antropogénico del cambio climático, que tiene que ver con el modelo de energía y las emisiones, y se vuelve a ver como un freno artificial de grupos de oportunidad, sean de otro país como China o sean de la izquierda americana, y la verdad es que esa es una discusión superada. Y creo que es una discusión superada en lo científico y en lo filosófico, y que va a retroceder en la discusión política. Desde el punto de vista del mercado argentino y de CADER, institucionalmente no creo que tenga impacto real. Como ciudadano del mundo, lo que me preocupa es que las negociaciones climáticas tengan un retroceso o un empantanamiento, porque volvemos a discutir cosas que estaban superadas. Obama no resultó para todos los que esperábamos una presidencia transformadora, lo que esperábamos por lo menos muchos, pero claramente en materia de cambio climático y de energía renovable dio pasos en la dirección correcta. Una posición tan conservadora en tantos otros aspectos que exceden a la energía renovable y el cambio climático, pero en lo referido específico a este sector, es preocupante. Yo creo que el mundo está, más que votando a favor, votando en contra. Está votando en contra de lo que ya conoce y no quiere, y está aventurándose con distintos jugadores en distintos países o distintas posiciones, como el Brexit en Inglaterra, que lo llevan a patear el tablero. Y la verdad es que estamos en un proceso de riesgo, porque patear el tablero a veces es saludable en función del establishment y de cosas que sabemos que no funcionan. Pero a veces es un riesgo si damos un paso hacia lo desconocido y solamente en base a bronca y no con un plan alternativo. Y le preguntamos a Emilio Apud su opinión personal con respecto a la elección que aconteció en Estados Unidos, donde fue elegido Donald Trump para presidir los destinos del país más importante del mundo, junto a China, un hombre que, entre otras características, tiene la de negar el cambio climático. Sí, Donald Trump siempre consideró que eran exageradas las teorías que atribuían al factor humano el calentamiento global, ¿no? Yo en cierta forma estaría de acuerdo con él, porque
si bien la actividad humana hace aportes de gases de efecto invernadero, hay muchas teorías y evidencias de que en el pasado existían ciclos calientes y ciclos fríos, y que el ciclo que estamos pasando ahora igual hubiera sido de calentamiento, aunque no estuviera la humanidad sobre la Tierra, ¿sí? Pero hubiera sido mucho menor, ¿no? Es decir, creo que es un error atribuir el 100% del efecto calentamiento a la actividad humana. Y también es un error decir que la actividad humana no tiene ninguna incidencia. Habría que ver qué porcentaje incide dentro del calentamiento la actividad humana. Trump me parece que se basa en esta teoría, y a lo mejor la exagera diciendo que no hay efecto en el calentamiento. Yo creo que sí, que tiene efecto en el calentamiento, pero un poco movido por intereses, ¿no? Porque tiene su costo bajar rápidamente la emisión de anhídrido carbónico. Tiene su costo en la energía del petróleo, en la energía en la industria automotriz, en el comercio exterior, en temas, yo diría, geopolíticos, ¿no? El petróleo genera conflictos e intereses a nivel mundial. Entonces, un cambio fuerte en el paradigma del uso de fósiles, ¿no? A lo mejor afecta intereses de el gran Estados Unidos que quiere hacer otra vez Donald Trump. Pero a mí me parece que hay que esperar a que empiece a gobernar, ¿no? Yo creo que la sensatez y la racionalidad van a empezar a primar, ¿no? Y van a pasar al olvido muchos exabruptos que dijo durante la campaña. Pero lo que sí es cierto es que va a buscar el interés de los norteamericanos, ¿no? Son 320 millones de personas que él tiene que gobernar y va a dar prioridad a eso. Y muchas veces los intereses o los beneficios que puede generar una política de Estado en Estados Unidos pueden afectar intereses de la región o del mundo. ¿A nosotros en qué nos puede perjudicar en este momento? Bueno, en el punto de vista económico, que a lo mejor suban las tasas o que sea una aspiradora de inversiones de Estados Unidos y quite, digamos, atractivo a nuestro país, ¿no? Y en lo energético, tal vez desaliente un poco si es que se empecina en decir que no va a respetar los acuerdos de París o los de ahora que se están haciendo en Marrakech, a lo mejor hace más lento el desarrollo de renovables, ¿no? Pero Trump, en el mejor de los casos, puede durar 8 años, ¿no? Nosotros estamos hablando de energía, y en energía hay que pensar en más de 8 o 10 años, ¿no? En el corto plazo puede haber algún cimbronazo, pero la tendencia mundial, como dije antes, es terminar con los hidrocarburos para fin de este siglo y ir fuerte a las energías renovables, que se van a ver más potenciadas en la medida en que se termine de desarrollar los acumuladores eléctricos que terminarían con la intermitencia que tienen las renovables. Nosotros sabemos que funciona un generador eólico cuando hay viento no funciona, y funciona un panel solar cuando hay sol, y cuando no hay sol no funciona. En cambio, con el desarrollo de acumuladores que permitan acumular cualquier cantidad de energía, entonces cuando no hay demanda se acumula y eso después se vuelve a la red, ¿no? Y se está trabajando mucho, Elon Musk en Tesla, en Estados Unidos está trabajando mucho en esto, y creo que ese va a ser el futuro, hasta que se llegue, yo creo, a lo que va a ser la energía ya para siempre, que es la energía del sol, como la que tiene el sol, que es la fusión solar, la fusión nuclear, que todavía faltan muchas décadas para que pueda tener una aplicación comercial, porque tiene serios problemas técnicos, ¿no? Pero la parte de la fusión nuclear es una energía, yo diría, inagotable, y no es contaminante como es la fisión, que es el sistema nuclear que en estos momentos produce la energía eléctrica, ¿no?
Concretamente, con respecto al cambio climático, Trump dice que no existe, que lo que existe es un invento de los chinos. Un invento chino, el cambio climático. Terminando la entrevista, los temas más importantes en energía en el área de renovables hoy serían la generación distribuida y el horizonte que se vislumbra con generación distribuida. ¿Cuál es la postura de CADER frente a esto? Ya para hacer una conclusión y frente a la licitación de las renovables. Uh-huh. La licitación de las renovables hay que acompañarlas y perfeccionarlas en términos de que estén más distribuidas regionalmente y que no se concentre solo en parques gigantescos, que vaya a provincias que tienen menor cantidad de recursos, pero son igualmente buenas y están, por ejemplo, largamente por arriba de la radiación que tiene Alemania o el viento que tiene Europa onshore u offshore. Y en distribuida, para mí, el secreto es que la ley contemple distintas tecnologías y distintos escenarios, que haga una remuneración que sea segmentada de tal manera que un sistema de 2 kilovatios en el techo de un chalet en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires tenga la remuneración justa como para hacer un incentivo, pero no en exceso como para que sea un despilfarro. Y lo mismo cuando le pago a un ciclo combinado de 200 kilos de biomasa en la Mesopotamia. Hay un montón de nichos, desde parques industriales que fueron negocios inmobiliarios y que no tienen trazabilidad energética porque no tienen futuro de energía asegurado donde están implementados. Pequeñas poblaciones, pequeños productores agropecuarios que tienen sistemas híbridos hoy alimentados solamente en base a diésel, bombeos de agua, un montón de aplicaciones que renovables hoy es más barata, más eficiente y genera más trabajo local y que además desarrollaría una cadena de valor de las pymes locales para poder alimentar esa demanda que es virtuosa, doblemente virtuosa, descentraliza, reduce las pérdidas por transporte y distribución, genera puestos de trabajo locales, genera ingresos local, hace más la matriz más segura, baja las emisiones y baja el precio de lo que hoy estamos gastando en fósiles todavía generadores de combustión interna metidos adentro del container tapando agujeros de la falta de planificación que hubo en varios años. Resumen de todo esto, la oportunidad están servidas para las autoridades nacionales y provinciales de tomar decisiones que catalicen el proceso y que lo hagan ir tan rápido como se pueda. Cuanto más renovables hacemos, menos fósiles importamos, no solamente todo lo que acabo de repetir en términos de emisiones, sino que además estamos abaratando el sistema y generando trabajo local. Así que no veo razón para no hacerlo. Y estamos sobre los minutos finales, así que tengo que despedirme. Pero antes de hacerlo, voy a comprometerte para encontrarnos la próxima semana en este mismo horario. En ese momento vamos a compartir un programa súper que estamos preparando desde Tandil. Nos vamos a ir a Tandil, vamos a filmar cómo trabajan en el área de las energías renovables, cómo implementan mecanismos para que el alumbrado público sea menos costoso, cómo benefician a aquellos ciudadanos que quieren ahorrar y quieren gastar menos energía, o sea, ahorrar. Vamos a tener un programa especial filmado desde Tandil donde conversamos con la gente de la usina tandilense. Y nosotros te esperamos aquí
porque como siempre te comentamos, juntos vamos a descubrir la energía del siglo XXI. Presentó Energía 21. Asociación Argentina de Energía Eólica. Nos esforzamos día a día con el fin de impulsar el desarrollo de la energía eólica, tanto a nivel nacional como mundial. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Desde 1944, trabajando para contribuir a la mejora de la formación profesional. Una organización creada para velar por el cumplimiento de la ley en el ámbito profesional. DCS Consultora, constructora, confiabilidad y calidad en construcciones civiles e industriales. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia.